Rebe, tu tema de hoy es muy interesante, aprendizaje y el sistema táctil, Rebe. ¿Qué nos puedes decir de esto? Cuéntanos. Te voy a platicar un poquito cómo fue esto o qué pasó y ya de ahí podemos desarrollar justo esto que es sistema táctil, ¿vale? Ok. Bueno, pues te cuento que llegó un papá preocupado a platicarme que el fin de semana llega a casa de la mamá de su hija para pasar por su niña y ir al parque, etcétera. Y cuando llega, bueno, pues se encuentra con una escena donde la mamá está muy molesta porque su hijo agarró me parece que era una crema, un bote de talco, algo por el estilo. Y el pequeñito decidió regarlo en todo el cuarto, en él completamente, ¿no? Entonces, pues la mamá obviamente súper molesta, tratando de limpiar todo y aparte pues volver a preparar al niño, etcétera. El papá cuando llega y ve la escena, conserva la calma, pero sí tiene, o más bien su reacción es decirle a este pequeñito, a su hijo, que fue incorrecto jugar con el talco, ¿no? Que hay que respetar las cosas de la casa y listo. Entonces, si bien no lo regañaron, lo cual es un buen punto, sí hay un discurso donde le estamos diciendo al pequeñito que está mal jugar y que está mal explorar, ¿vale? Además que cuando se lo lleva, o bueno, ya lo saca de la situación, otra cosa que me llamó muchísimo la atención, pues es que no le pidió que recogiera o no tuvieron como un momento para ayudar a mamá, ¿no? Y trabajar como esta parte de la empatía. No tanto por si está bien o mal jugar con el talco, sino por el mamá está estresada, mamá está teniendo un mal momento, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Entonces, bueno, esta fue la situación como base, por así decirlo. Ya después me comentó que es común que su hijo agarre pues lo que puede o lo que más le llama la atención y que juegue con esto que no son precisamente juguetes, ¿vale? Y esto, híjole, Monse, he escuchado esa, digamos, molestia tan continuamente en la escuela, tan continuamente, que precisamente por eso me pareció un tema que hay que tratar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿O qué vamos a hacer en casa? ¿O qué están haciendo en casa para que estos pequeñitos sigan explorando? Y a la vez, pues para no volvernos locos, ¿no? Que recordemos que la finalidad de estas cápsulas es justamente darles estrategias para poder trabajar en casa aquello que normalmente sucede en la escuela y a lo mejor ahorita no sabemos cómo, ¿vale? Entonces, pues te voy a platicar. Digo, ya les preparé la infografía, igual te la paso para que la podamos tener en Facebook, pero les cuento. Resulta, como ya habíamos platicado anteriormente, que los niños utilizan sus 5 sentidos para aprender, ¿vale? Eso es un proceso, digamos, inconsciente. Sin embargo, se puede fomentar. Y entre más fomentemos el uso de los 5 sentidos a la vez, es mucho más digamos, enriquecedor para el aprendizaje. Se vuelve muchísimo más significativo si nosotros les podemos dar experiencias sensoriales a los niños, ¿vale? ¿Qué pasa? Con el tacto o a través del tacto podemos conocer qué textura tiene, podemos saber qué forma tiene, qué tamaño tiene, qué temperatura, qué consistencia. Y eso al mismo tiempo les va dando cierta autonomía a los pequeñitos, considerando que es así como van aprendiendo qué les gusta y qué no. ¿Vale? Entonces, bueno, en la medida en la que utilizan, digamos, su lenguaje para conocer cómo se llaman esas características, cómo le decimos, cómo no le decimos, a la vez va expandiendo o va aumentando el lenguaje oral. Entonces, bueno, los sentidos trabajan de la mano, pero esta parte del tacto sobre todo nos va a ayudar a eso, a que puedan identificar qué nos gusta o bueno, qué les gusta y cómo les gusta. Lo cual más adelante es importante para otras áreas, bueno, para el área socioemocional sobre todo. ¿Vale? Okay. Entonces, ¿tienes alguna duda hasta aquí, Monse? No, todavía no. ¿Todavía no? Dejemos. Perfecto. Todavía no. Bueno, pues el desarrollo del sistema táctil empieza desde que son chiquititos, desde bebés, ¿no? Hemos escuchado varias veces la importancia
por ejemplo, de tocar a los niños. Y es que neurológicamente, se generan conexiones súper importantes, ¿vale? Entonces, esta parte de acariciar a los pequeñitos, cargarlos para darles de comer, arrullarlos, hacerles masajes faciales también, o hacerles masaje en las extremidades, los relaja un montón. Ir permitiendo que los niños conozcan su entorno. De hecho, aunque no se los permitamos, los niños lo hacen. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, ellos van conociendo su entorno a través del tacto, después a través de la boca. Luego crecen un poquito más, llegan a lo mejor al preescolar. Y bueno, hemos escuchado historias de terror donde qué tal que se meten la mano al pañal cuando se ensucia, ¿no? O qué tal agarran la comida y la disfrutan y la comen por toda su carita. Es maravilloso. A mí esa parte me parece fantástica. Hablábamos hace ratito de permitirles a los niños elegir sus alimentos y la cantidad y hasta dónde, ¿no? Justo es donde ellos empiezan a conocer sus límites. A eso, o más bien de eso va este tipo de alimentación. ¿Cómo se llama, Monse? Pues es algo de Baby Love. ¿Qué te mandé? Perdón. Perdón, Rebe. Estamos buenísimas. Se los dejamos, no se preocupen. Dejaremos un artículo interesante al respecto. ¿Vale? Entonces, bueno, los niños van avanzando y llegando a la etapa preescolar, necesitan seguir experimentando. Entonces, ¿qué pasa con este pequeñito que agarró el talco? Lo mismo que pasa con los que van a agarrar la comida, pintura, resistol, infinidad de texturas. Los niños en preescolar se ensucian y entre más sucio esté un niño, más está aprendiendo, ¿vale? ¿Cómo ponemos este límite en casa? Si nosotros restringimos, digamos, las oportunidades sensoriales, entonces también estamos restringiendo el aprendizaje, pero además estos pequeñitos van a seguir buscando esa experiencia, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí hay varios puntos. Uno, que no es nada más darles, digamos, el material o nada más prepararles el escenario, sino hacerlos independientes, hacerlos parte de. Vamos a enseñarles, vamos a fijarnos primero qué es lo que más le llama la atención, qué texturas son las que más busca o qué cosas de la casa son las que más agarra. Y podemos hacer, por ejemplo, una cajita sensorial o una cajita de material sensorial, donde podamos poner por ejemplo, ¿no? Si a mi hijo le encanta jugar con el gel, listo, pues voy a comprar un gel que yo vea que no es tóxico y que a lo mejor sea muy económico para que no importa lo que mi pequeño haga con ese gel, ¿no? Podemos hacer lo mismo con crema de afeitar, esa les encanta. Podemos poner también, por ejemplo, colores vegetales, podemos usar pintura dactilar, diamantina, avena, harina y los instrumentos donde queramos que jueguen. Entonces vamos a conseguir pliegos grandes de papel, plástico, periódico, papel reciclado para tapar superficies y le vamos a poner una playera o un mandil porque de todas maneras se van a ensuciar, hay que ser honestas, pero bueno, lo menos que puedan ensuciarse, las cosas que sabemos que luego no se van a desmanchar y que generan ansiedad, está perfecto, pero vamos, el objetivo es que se ensucien, esa es una realidad. Entonces, bueno, una vez preparados estos materiales, hablamos con los pequeñitos y les explicamos que, por ejemplo, si quiero hacer harina o si quiero hacer masa, voy a mi cajita, veo si tengo el material, pido ayuda y empiezo a preparar mi escenario, que es desde forrar, ¿vale? Desde limpiar la mesa, escoger un espacio, sacar pues todos los ingredientes, buscar incluso una receta, si son ya pequeñitos más grandes, pueden buscar también la receta. Hacemos esta actividad con ellos. Ojo, puede ser una actividad dirigida si los niños así lo piden, o bien puede ser una actividad solamente de experimento por parte de ellos. Y al terminar, súper importante enseñarles a limpiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene un ciclo donde empiezo, construyo, experimento, analizo y limpio, en pro de la familia siempre, ¿vale?
Y qué bueno que lo dices, Rebe, ¿no? Porque es muy importante esto, porque muchas veces creo que es tomar también parte del tiempo con tus hijos. Eso es muy importante, más ahorita que estamos en casa. Yo recuerdo que cuando mi hermano era pequeño, mi mamá, por ejemplo, hacía esta situación de un día igual, como tú dices, la crema, total, pero como mi sobrino y él son de la edad, mi sobrino el mayor, se embarraron completamente de crema, ¿no? Qué O sea, divertido. lo curioso es que cada quien agarró la crema de sus mamás, ¿no? Diferente. Y sí, divertidísimo. El contorno de ojos, que es la que más duele. Entonces Ajá. mi hermana ya no sabía y mi mamá si reírse de cómo se veían, regañarlos como tú dices, ¿no? Al final del día pues terminaron riéndose porque dices, es parte de, ¿no? Pero creo que sí es importante, como tú dices, explicarles que no es lo correcto, pero que lo pueden hacer con los materiales correctos, ¿no? O en este caso, Exacto. como tú decir. Sí, Entonces, te escucho. perdón, Monse. No, Sí, adelante, adelante. es justo esta parte de generar el espacio, ¿no? Darles como toda la oportunidad que se pueda para experimentar, pero claro que hay un límite y no estoy segura, creo que no hemos tenido una cápsula en específico de límites, pero sí en esta parte de Conscious Discipline platicamos cómo dirigir este tipo de situaciones y precisamente generar este hábito y estas estrategias hablan también de un límite en casa, tanto de mamá, papá hacia los niños como al revés, ¿vale? Y sobre todo, recordemos, si no les damos estas experiencias sensoriales, los niños la van a seguir buscando. Y aquí es cuando viene la pared rayada, cuando vienen todos los cosméticos de mamá, la comida, el lodo y bueno, más adelante muchas más cuestiones. Y no es nada más, bueno, está esta parte que es generar un espacio, digamos, artificialmente, y también está lo cotidiano, que lo hemos hablado, que desde el constructivismo podemos perfectamente tener un acercamiento en el día a día a este tipo de aprendizaje multisensorial. Como, por ejemplo, ya trajimos las frutas y las verduras del súper, ya desinfectamos, es hora de guardarlas en el refri, listo, pues le podemos pedir a nuestro hijo o hija que nos ayude e ir haciendo preguntas detonantes, como cuáles. ¿Cuál es la fruta más grande? ¿Cuál es la más chica? ¿Qué color tiene esta? ¿Qué textura tiene? ¿A qué huele? Por supuesto. ¿Cómo se escucha cuando la muerdo? ¿A qué crees que sepa? Etcétera, etcétera, ¿vale? Lo mismo podemos hacer si nos toca, por ejemplo, salir a la calle y pasamos cerca de un árbol que podamos, digamos, tocar, abrazar, acercarnos, pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Y entonces esto fomenta el lenguaje, fomenta texturas, fomenta oído, fomenta vista. Entonces son cosas que podemos hacer en el día a día o bien generar un espacio en casa para nuestros pequeñitos. Claro, creo que esto es lo más importante, como tú dices, generar el espacio. Hasta nosotros nos divertimos, ¿no? Aunque digamos que no, te recuerdan muchísimas cosas. De hecho, por ejemplo, no sé si has visto las libretas nuevas que han salido con textura. Estamos ahí nosotros relajadas o... las de lentejuelas son lo Exacto. máximo. Me encantan. O sea, ¿quién no pasamos igual las almohadas? Pasamos por el súper, las vemos y ahí estamos como niños. O sea, los juguetes, o sea, dices, no inventes. O sea, creo que es eso. Y qué bueno que dices esto de los límites. Yo creo que sería una buena cápsula, porque también sabemos... Regresando de Reyes, Monse, pobres niños. Ok, bueno, les damos chance, pero más que nada esto es para los papás, yo creo, Rebe, porque muchas veces no sabemos cómo meter límites y muchas veces por eso permitimos también, ¿no? Pero bueno, ya eso será para otra cápsula. Y retomando, ya lo busqué, mira, aquí está, lo de la comida, que es el nuevo método, se llama Baby Led Weaning. Claro, ya, tienes razón, ese es el nombre científico del método. Claro. ¿Tú qué opinas de ese método, Monse? Pues mira, yo creo que es muy padre el hecho de que te permita tocar la comida, ver si te gusta, si no te gusta, porque muchas veces, como tú dices, a nosotros hay veces que no nos gusta alguna verdura o alguna fruta y no se la damos al niño. O empezamos con, sabe feo.
y él ni siquiera la ha probado, ¿no? O sea, sí es así como que dices, ¿qué onda con esto, no? Y también es, por ejemplo, yo que trato adolescentes, ya más adelante les ayudas en muchísimos aspectos, déjame decir. Sí, por supuesto. Sí, ¿sabes qué veo mucho también en etapas mucho más tempranas? O sea, todavía, digamos, bebés de meses o antes del año. Esta parte donde mamá y papá buscan por higiene, por a lo mejor porque es más práctico, que los pequeñitos permanezcan limpios. Manitas limpias, ropa limpia, nariz limpia, ¿no? Entonces son pequeñitos que están acostumbrados a no tener ninguna textura, digamos, externa o más allá de la ropa. Y justo cuando llega el momento de empezar a integrar alimentos sólidos a su dieta, vienen todos los problemas, ¿no? Entonces aquí digo, hay manera de como de ayudar, por ejemplo, con este método donde los pequeñitos pueden tocar su comida. Es fantástico verlos porque pasan de ser niños impecables, así a esos que se suenan y les sale lenteja todavía, así, ¿no? Es maravilloso. Pero también podemos evitarlo y sobre todo más adelante como un tema de nutrición, si les permitimos estas texturas también desde que están antes del año. Usar gelatina, usar avena en caso de, bueno, siempre y cuando no hay alergias, pasarles diferentes telas encima, luces de colores, sonidos, llamarlos por su nombre desde lejos en diferentes tonos, olores, colores, todo eso, bueno, o sea, la estimulación, esto ya es más de estimulación temprana, pero definitivamente es algo que puede potenciar muchísimo, muchísimo su aprendizaje más adelante. Claro. Y también, bueno, algo que, por ejemplo, esto de la comida, lo retomo porque tuve yo pacientes adolescentes con problema de anorexia, ¿no? O bulimia. Claro. Entonces, como tú lo dices, aprendes a amar la comida y con el aspecto de decir, o sea, es otra cuestión emocional, ¿no? Que también te ayuda muchísimo. Sí. Entonces, y como tú dices, esto sensorial, pues va desde que como escuchamos, tocamos, olemos, probamos, ¿no? Inclusive nosotros como adultos, en algún restaurante, ¿no? O ya en otra cuestión más marital. Yo sigo sin comer papaya, imagínate, nunca logré integrarla a mi dieta. Ya estoy grande. Sí. Y es que sí pasa muchas veces, ¿no? Porque dices, ay, no puedo. Pero algunos es por la textura, ni siquiera el olor. Sí, no soy muy amiga de la papaya, Monse, la verdad. Pero sí entiendo. Y sabes, o sea, creo, bueno, ya para cerrar, es un poco lo que hablábamos la cápsula pasada, ¿no? Esto que tú comentas de los trastornos de alimentación en la adolescencia, claro que tiene que ver y es un sentido súper importante en cómo aprendemos a comer. Si lo hacemos a través de reforzadores negativos, si lo hacemos a través de situaciones positivas, cualquiera de las dos va a tener un impacto, ¿no? Y por eso a lo mejor lo más factible es hacerlo en ambientes neutros siempre y permitiendo que sea una experiencia sensorial y que sea decisión de este pequeñito, ¿no? También que aprenda a conocer su cuerpo, sus límites y sus gustos, como decíamos al principio. Claro que sí, Rebe. Pues, y listo, Monse, toda mi información por el día de hoy. Claro que sí, nos gustó mucho la cápsula de hoy, ya sabes que es un placer tenerte cada lunes, así que adelante, síguenos trayendo más estas cápsulas, aprendemos demasiado. Y gracias, pues muchas gracias, Rebe, y gracias al público de Centro para la Salud Emocional que está ahí con nosotros.